Yo supongo que como vosotros, muchas veces a mí me ha pasado, me he preguntado qué haría si pudiera hablar con Dios personalmente y que Él también me preguntara muchas cosas a mí. Claro que Él nos habla por medio de su palabra, por medio de su espíritu. eh, Él nos habla por muchas circunstancias diferentes y nosotros hablamos con Él cuando oramos y Él nos escucha siempre. Pero a veces nos queda esa impresión, ¿y si pudiera tener una conversación cara a cara con Él? Pues eso es justo lo que Dios hizo con su pueblo en el libro del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y la verdad es que todo lo que tuvo que decirle al pueblo no fue precisamente nada bueno. Ellos habían vuelto de estar desterrados por culpa de no solamente de su incapacidad de confiar en el Señor, sino de adorar a otros ídolos. Habían reconstruido el templo, seguían haciendo todas las cosas que estaban escritas en la ley y ofrecían sus sacrificios al Señor, pero tal como el mismo Señor Jesús decía, su corazón estaba muy lejos de Él. Y la enseñanza del libro de Malaquías es muy importante para nosotros en el día de hoy. A mí me gusta titularlo eh, quizás hablando de las manchas sobre el altar, porque las personas seguían ofreciendo sacrificios a Dios, seguían llevando su vida normal, incluso su vida religiosa, pero estaban muy lejos de Dios. Por eso es el único libro en el que Dios está conversando directamente con el pueblo. Les pregunta, ellos les preguntan a Él, y Él les contesta con otras preguntas y les responde lo que está sucediendo en su vida. Y la verdad es que esas manchas sobre el altar son impresionantes. En el capítulo 1 y el versículo 7, Dios habla de cuando le están menospreciando y le dice: ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís: ¿en qué me habéis deshonrado? En que decís: la mesa del Señor es despreciable, y presentáis, dice, un animal ciego para el sacrificio. Presentaban lo peor que tenían delante de Dios, a pesar de que aparentemente y en todo lo que hablaban decían que amaban a Dios. Un poco después el Señor argumenta con ellos y les dice: ¿presentarías todo eso, lo que me estáis presentando a mí, se lo regalarías a tu príncipe, a alguien que tuviera gran poder, a alguien que tú quisieras agradar? Y muchas veces en esas preguntas del Señor, esas preguntas casi nos rompen el corazón. ¿Ofreceríamos a otra persona muchas veces las cosas despreciables que le ofrecemos al Señor? Tanto es así que al final el pueblo estaba deshonrando el nombre del Señor. Y estaba diciendo que incluso leerían en su honor. La situación es tan grave que en el versículo 9 dice: ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de vosotros? Con esa ofrenda, es decir, con lo que estáis haciendo delante de mí, os recibiría Él con benignidad, dice el Señor de los ejércitos. Y el versículo 10 es un grito desgarrador de Dios. Cada vez que lo leo me rompe el corazón, porque Dios mismo dice: si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano, no me complazco en vosotros y no voy a aceptar vuestra ofrenda. Es impresionante porque Dios le está diciendo que es tan cruel la situación que están viviendo y le están despreciando de tal manera y le están deshonrando de tal manera que lo mejor que podían hacer es que apareciera alguien que le amara sinceramente y que cerrara todo, que cerrara el templo y que no volvieran a ofrecer sacrificios. ¿Por qué os decía que esa situación me rompe el corazón? Pues porque, en cierta manera, lo que Dios estaba diciendo es que era mejor no adorarle, no acercarse delante de Él antes que querer deshonrarle. Y eso es lo más cruel que podemos escuchar. Por eso, cuando leemos el libro del profeta Malaquías y leemos sobre las manchas en el altar,
necesitamos ver si está sucediendo algo de eso en nuestra vida. No es leer un libro y sentirnos mal, porque la palabra de Dios siempre nos restaura. Pero muchas veces antes de la restauración tiene que haber un examen de lo que estamos haciendo. ¿Os acordáis cuando Santiago estaba diciendo que el que se acerca a la palabra de Dios tiene que acercarse a un espejo y no puede irse habiendo visto lo que Dios le está hablando y olvidarlo, sino que tenemos que tomar una decisión? Así que el libro nos habla en cuanto a las manchas en el altar del amor al Señor. Fijaos cómo comienza, capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice el Señor. Imagínate que el Señor te habla y lo primero que te dice es, mira, yo te amo, te amé y te amaré siempre de una manera entrañable. ¿Y sabes lo que le respondo yo, lo que le respondemos nosotros, lo que le respondió el pueblo? ¿En qué nos has amado? Una de las manchas sobre el altar en nuestra vida es dudar del amor de Dios. Y eso es complicado y es difícil en nuestra vida, porque es cierto que nunca dudamos de su amor, sabemos que Él nos ha amado de tal manera que lo entregó todo por nosotros, que nos ha salvado, que ha restaurado nuestra vida, pero a veces en el día a día sí dudamos de su amor y ahí me pongo yo en primer lugar, porque cuando desconfiamos del Señor estamos dudando de que Él nos ama. Cuando tenemos miedo, un miedo desesperante que nos aleja de Él por las circunstancias, por las cosas que estamos viviendo, es porque estamos dudando del amor del Señor. Por eso Dios pone la imagen, el ejemplo de un padre con su hijo. Cuando los hijos dudan de nosotros, cuando nuestros hijos, nuestras hijas dudan de nosotros, es cuando más daño nos hacen. Por eso Dios comienza diciendo, hay manchas en el altar de tu vida. Y es cuando dudas de mi amor en tu vida personal. Y dudamos del amor de Dios también cuando le desobedecemos. ¿Os acordáis cuando Samuel tiene que decirle a Saúl, él había hecho un sacrificio absolutamente inmenso antes de una batalla, todo el pueblo estaba feliz porque habían sacrificado al Señor, pero había un gran problema y es que Dios no le había mandado a hacer eso. Y Samuel le dice, Dios ama mucho más la obediencia que todos los sacrificios. Por eso a veces tenemos que examinar nuestra vida y ver si tenemos manchas en el altar de nuestro amor incondicional al Señor. Pero hay también manchas en el altar del conocimiento al Señor. Fíjate en el versículo 13, como siempre cuando leemos uno de estos libros, lo ideal es que luego lo leamos con calma, tranquilamente, todo seguido, a solas con el Señor. En el versículo 13 dice, Dios está hablándole al pueblo. Vosotros también decís, qué fastidio, qué aburrimiento. Y con indiferencia despreciáis al Señor de los ejércitos. Y está diciendo que sí, que le están ofreciendo las cosas que son malas, lo peor que tenían, pero también les está diciendo que lo hacen con aburrimiento, con fastidio. Es decir, como si no quisieran conocer ni amar al Señor, como si el Señor fuera la fuente de su aburrimiento. ¿Cuántas veces no somos capaces de conocer al Señor, de amarle, de pasar tiempo con Él? Pensamos que cuando estamos leyendo su palabra, pues a veces es hasta aburrida. Manchas en el altar de nuestro conocimiento al Señor. Tenemos que derramar nuestro corazón delante de Él y cuando llegamos a su presencia, sean cuales sean las circunstancias, disfrutar con Él. Y si a veces pasamos un momento difícil o algo nos parece aburrido o algo nos parece un fastidio, ponerlo en sus manos y decirle, Señor, yo no quiero que haya manchas en mi vida, yo quiero disfrutar contigo. ¿Te imaginas que alguna de mis hijas o de mis amigos o alguno de vosotros dijera, tengo que estar con Jaime otra vez, qué fastidio, qué aburrimiento? No puede ser así. Tenemos que disfrutar con el Señor. Hay quizás manchas en el altar de nuestro servicio al Señor. El versículo 6 os
¿Acordáis lo que decíamos antes? Dios mismo les está diciendo, seguimos en el capítulo 1, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy vuestro señor, ¿dónde está vuestro temor? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos manchas en nuestro servicio al Señor, en las cosas que hacemos por Él? A veces cosas en nuestro carácter que no somos capaces de cambiar ni dejamos que Dios nos cambie. Y todos estamos luchando con eso día a día. Pero no dejamos que el Espíritu de Dios nos llene y nos transforme. Y decimos, bueno, eso es parte de mi carácter, casi como si no hubiera otro remedio que vivir así siempre. Alguna costumbre que tenemos, algo que sabemos que nos está haciendo daño y le está haciendo daño a las personas a nuestro alrededor, a nuestra familia, a los que no son creyentes, pero quizás sí, una y otra vez nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, pero seguimos con la misma costumbre. Manchas en el altar de nuestro servicio al Señor. O quizás hacemos solo las cosas que nos gustan. Y cuando alguien nos pide algo que ayude a los demás, pero si no nos gusta ya no lo hacemos. Manchas en el altar de servicio al Señor. Pero hay también manchas en el altar de nuestra vida económica. Un poquito más adelante, en el capítulo 2 y el versículo 9, está diciéndole el Señor, yo también os he hecho despreciables ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, porque hacéis acepción de personas. ¿Cómo manejamos nuestros negocios, las cosas que hacemos? ¿Somos más justos con una persona que con otra? Si sabemos que vamos a ganar más con alguien, pues despreciamos a otras personas, es decir, hacemos acepción de personas delante del trabajo. Pero no solamente está hablando de eso, un poco más adelante en el capítulo 3 y el versículo 5, en la mitad del versículo, dice, estoy contra los que hablan en falso, es decir, los que dicen dos cosas diferentes. En el libro de Proverbios dice que cuando vas a comprar algo, pues dices, esto no tiene mucho valor. Y cuando lo vendes, esto tiene mucho valor. No voy a entrar ahora en cuestiones económicas, pero verdad que es algo que viene siempre a nuestro corazón. Hay manchas en lo que hacemos, en los negocios. Y eso es algo muy simple comparado con lo que Dios nos dice un poquito más adelante. Estoy contra de los que oprimen a aquellos que trabajan con ellos, al jornalero en su salario, contra los que oprimen a la viuda, al huérfano, y los que niegan los derechos a los extranjeros. No voy a entrar ahora en política ni a hablar de muchas cosas, pero creo que la frase habla por sí misma. Hay manchas en el altar de nuestro trato con los demás y podemos argumentar muchas cosas y decir muchas cosas y defender nuestros negocios, nuestra manera de ser. Pero Dios es muy claro. Si no eres justo, Jaime, si no estás tratando bien a las viudas, a los huérfanos, si estás oprimiendo a alguien, si no tratas bien al extranjero, hay mancha sobre el altar de tu vida. Estás despreciando mi honor y eso es algo muy grave. Vamos adelante porque el tiempo se pasa muy rápido. Pero hay también manchas, en quinto lugar, en el altar de lo que le ofrecemos al Señor, en el altar de nuestras ofrendas. Esto creo que casi todos habéis leído este pasaje, os ha leído alguna vez. Dice en el versículo 8, y aquí es muy importante porque podemos irnos al extremo y el enemigo muchas veces quiere que nos vayamos al extremo para que no aprendamos la lección principal. Y el versículo 8, aunque la versión quizás que estéis leyendo dice robará el hombre a Dios, literalmente dice menospreciará el hombre a Dios. Sabéis que muchas veces, incluso al traducir la palabra del Señor, nuestra religiosidad sale a flote y entonces decimos, pues hay manchas en el altar de las ofrendas, no estamos ofrendando al Señor, le estamos robando a Dios. Sí, en cierto modo se podría decir eso, pero no debemos escaparnos de lo que dice la Biblia.
no está hablando tanto de un robo, sino de un menosprecio. Menospreciará el hombre a Dios, y vosotros me estáis menospreciando, y decís en qué te estamos menospreciando. Y entonces el Señor dice en los diezmos y las ofrendas. Y luego en el versículo 9, y debemos hacer un paréntesis aquí porque muchas veces estos versículos se han mal interpretado, dice con maldición estáis malditos, pero literalmente el original no dice eso, sino que dice que estamos maldiciendo a Dios. Él mismo está diciendo, me estáis maldiciendo a mí. ¿Qué ocurre? Que los que copiaban los manuscritos, los soferín judíos, les sonaba tan fuerte eso de que Dios fuera maldito que pensaron, no, es Dios quien nos maldice a nosotros. No, Dios no nos maldice a nosotros. Somos nosotros cuando estamos menospreciando al Señor, que le maldecimos a Él. ¿Cómo? Porque deshonramos su nombre. Porque las personas que nos ven cómo tratamos a nuestro Dios, al que nos lo ha dado todo, al que teóricamente amamos con todo nuestro ser, y ven cómo lo menospreciamos, y entonces delante de los demás lo estamos maldiciendo. Pero no porque dejemos de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sino sencillamente porque lo menospreciamos, porque no le damos lo que a Él le pertenece, porque eso era lo que estaba ocurriendo en el templo en aquel momento. ¿Y por qué le estaban menospreciando? Y Él dice, traed el diezmo al alfolí para que haya rebusque, que es la palabra que dice, que menciona en el libro de Deuteronomio, es decir, aquello con lo que se ayuda a los huérfanos, a las viudas, al extranjero. Y entonces, cuando se da ese dinero que vosotros me ofrecéis a mí para ayudar a las personas que tienen necesidad, entonces viene la bendición de Dios. Yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré por vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que no está hablando de que nosotros tengamos que dar un dinero a alguien en la iglesia, sino que nosotros demos a todos los que lo necesitan, a los que son pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a los que están pasando necesidad. Claro que también vamos a ayudar en la iglesia y vamos a ofrecer todo lo que tenemos para el Señor. Pero la clave no es esa, sino que la clave es que nosotros le demos a los que necesitan todo aquello que el Señor nos ha pedido. Y por eso el versículo 11 dice, por vosotros, y otra vez, para que se comprendiera el contexto, los soferim añadieron, solamente cambiando una pequeña letra, que Dios iba a reprender al devorador. No habla del devorador, literalmente dice, por vosotros apartaré alimento y no destruiré el fruto de la tierra. Esa es la bendición que Dios da. ¿Por qué? ¿Os acordáis lo que decía? Y siento haber pasado estos minutos en cuanto a estos versículos, pero son muy importantes. Lo que os decía al principio, que el diablo nos lleva, el enemigo, a un extremo, para que nosotros no nos demos cuenta de nuestro compromiso con el Señor. Entonces, lo más fácil es, pues muy bien, yo tomo mis diezmos, mis ofrendas, los dejo ahí en la iglesia y ya está, se acabó mi responsabilidad con el Señor. Y no es así. Porque puedo estar haciendo eso, como ocurría en el pueblo, puedo estar sacrificando a Dios muchas cosas y seguir teniendo manchas en el altar. Y claro, si no hago eso, ¿qué va a pasar? Pues va a venir el enemigo y me va a quitar todo. Dios no es así. ¿Sabes lo que Él está diciendo? Yo no quiero lo que tú tienes, yo te quiero a ti por completo. Yo quiero que no me desprecies, yo quiero que me honres delante de los demás, que vean que eres capaz de darlo todo por los que lo necesitan, de ayudar a todos, y que no lo haces por miedo a que un devorador venga, no, que lo haces porque me amas y porque tu corazón quiere honrarme en todo lo que estás haciendo. Porque nunca nos parecemos más a Dios que cuando damos, cuando ayudamos a las personas que no tienen nada, cuando ayudamos a los demás, cuando hacemos que el reino de Dios se expanda, y el nivel económico es una de esas situaciones en las cuales todos ven que estamos honrando a Dios. Entonces es cuando Dios dice, no destruiré el fruto de la tierra, sino que vuestro campo
no será estéril. Y todas las naciones, versículo 12, os llamarán felices, bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias. Así que siempre lo intento de todo corazón, y sé que vosotros también, y con mi familia, con lo que tengamos, con lo que tenemos, sea mucho o poco, con lo que tengamos, decirle: Señor, yo quiero ser una tierra de delicias para todos los que me rodean, para que ellos te honren a ti, incluso con lo poco o lo mucho que pueda tener. Pero ya terminando, hay manchas en el altar de nuestra familia. Muy pocas veces es curioso porque mucha gente conoce esos versículos de Malaquías en cuanto a los diezmos y se predica en todas las iglesias, pero muy pocas veces se habla de los versículos anteriores, cuando Dios habla de las manchas en el altar de la familia. Capítulo 2, versículo 14, dice el Señor: has sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. Ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Y es impresionante porque siempre en el Antiguo Testamento, cuando habla de pacto, aparece en la palabra de Dios lo que sería en el Nuevo Testamento el alfa y la omega, es decir, Aleph, Tau, las dos letras que componen la primera y la última del alfabeto, del llamado alefato hebreo, en el sentido de decir: ese pacto es conmigo, dice Dios. Yo pongo mi nombre en ese pacto. Y Él pone su nombre en el pacto nuestro con nuestra familia. Amamos a nuestra mujer y nuestros hijos, nuestro marido, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Hay manchas en el altar de nuestra familia. Porque dice el versículo 13 que muchas veces, dice el versículo 14, perdón, ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, y 15, ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo esto mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud, cuida las relaciones en tu familia, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura. Prestad atención a vuestro espíritu y no seáis desleales a vuestra familia. Oramos juntos, leemos la palabra del Señor juntos, compartimos lo que Dios hace. Esto no es como si fuera una obligación, ¿os acordáis lo que decíamos antes? Pero venimos a la presencia del Señor juntos. Hay manchas en el altar de nuestra familia. Y por último, manchas en el altar del testimonio. Capítulo 3 y versículo 13 dice el Señor: vuestras palabras han sido duras contra mí. Y entonces decís: ¿qué hemos hablado contra ti? Es en vano, habéis respondido, servir a Dios. Las cosas que decimos, ¿acercan a las personas al Señor o las alejan de Él? Tenemos manchas en el altar de nuestro testimonio. Y es curioso porque lo que ocurrió en aquel momento, como podéis ver en los versículos siguientes, dice que el versículo 16, los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Es decir, tomaron un compromiso por el Señor. Literalmente pensaron: pues hay manchas en el altar delante del Señor y necesitamos tomar un compromiso y vivir de una manera diferente. Pero duró muy poco tiempo. Después de que el profeta Malaquías hablara, pasaron 400 años antes de que Dios levantara a otro profeta. 400 años de silencio, porque como ellos no quisieron escuchar las preguntas del Señor y no respondieron a las preguntas del Señor, Dios permaneció en silencio. Y no hay nada que pueda hacernos más daño que el silencio de Dios.
Hay manchas en el altar de nuestro testimonio. Lo que decimos a veces deshonra al Señor. No somos capaces de hablar de Él a los demás. Es cierto que vivimos en una situación complicada, pero hoy más que nunca las personas necesitan escuchar que Dios nos cuida, que Dios nos protege y que Él puede transformarlo todo. ¿Sabéis? El libro no termina así. En el capítulo 1 y en el capítulo 3 y el versículo 1, Dios dice: yo envío a mi mensajero, Él preparará camino delante de mí. ¿Sabéis que ese mensajero fue Juan el Bautista 400 años después, preparando camino delante del Señor Jesús, delante de Dios hecho hombre? Y es curioso porque Dios, que permaneció 400 años en silencio porque su pueblo tenía manchas en el altar de su vida, de su relación con Él, de su servicio al Señor, de su trabajo, manchas en el altar de las ofrendas al Señor, manchas en el altar de la familia, manchas en el altar de su compromiso con el Señor y de lo que ellos hablaban a los demás. Nunca olvidéis que era el pueblo escogido, como nosotros somos el pueblo escogido, es decir, lo que las personas van a ver de Dios en primer lugar. Dios permaneció 400 años en silencio y de una manera alegórica, para que ellos lo comprendieran, se fue del templo. El mismo profeta Ezequiel dice que Dios abandonó el templo, la presencia, lo que ellos pensaban que era la presencia de Dios en medio de ellos, sencillamente porque no quisieron escucharle. ¿Recordáis lo que sucedió al principio de la vida del Señor Jesús? Evangelio de Juan, capítulo 2, después de que Él cambia el agua en vino, todo lo que aquello significaba, que todo lo que eran el vino viejo y los odres viejos eran transformados por completo. Llegaba el reinado de la alegría del Evangelio. Lo primero que hizo fue entrar en el templo. En el Evangelio, según Juan capítulo 2, versículo 14, entró en el templo y encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los que cambiaban el dinero allí, y lo echó todo por tierra. ¿Os acordáis de esa escena? Sencillamente porque no habían comprendido que había manchas en el altar y que Dios no estaba allí. Y por eso Él, después de que hace eso, dice en el versículo 21, Él hablaba del templo de su cuerpo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Por qué? Porque Dios volvía a entrar en el templo, pero esta vez no en un templo hecho por manos humanas, sino que el templo de Dios es el mismo Señor Jesús. Y el templo de Dios, cuando recibimos al Señor Jesús, pasamos a ser cada uno de nosotros. Y ese es el gran contraste, y quiero terminar aquí porque el Antiguo Testamento termina, el libro de Malaquías termina con una maldición. Habla de cuando volvería el profeta Elías, habla de la segunda venida del Señor, y como en muchas otras ocasiones en el Antiguo Testamento, la profecía tiene 2 niveles, uno que se cumple en la primera venida del Señor Jesús y otro que se cumplirá en la segunda venida del Señor Jesús. Y dice el versículo 5 del capítulo 4, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Y el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, para que no venga yo, dice Dios, y hiera la tierra con maldición. Y parece terrible que el Antiguo Testamento termine con una maldición, pero tiene que ser así. ¿Sabes por qué? Porque esa maldición, la maldición de la ley, ¿os acordáis cuando Pablo, escribiendo a los Gálatas el capítulo 3 y el versículo 13, lo resume de una manera admirable? Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero.
¿Sabes lo que ganábamos nosotros, lo que ganamos si queremos seguir la ley? Ser malditos, porque ninguno de nosotros puede cumplirla. En la ley había un precepto que decía que si un hijo ofendía a sus padres y no quería, era tan desobediente que no quería seguirles y era además una desobediencia pública y airada, los padres podrían denunciarlo. Ese hijo era maldito y entonces era colgado en un madero, se le quitaba la vida. La única vez que aparece esa manera horrible de morir. Es impresionante porque la historia nos dice que jamás, nunca, en el pueblo de Israel, ningún padre acusó a sus hijos de ser desobedientes hasta ese extremo. Era una ley escrita sencillamente para que se dieran cuenta de lo que era el extremo al que se podía llegar, pero era una ley para que nos diéramos cuenta de que un día vendría un hijo, el hijo más absolutamente maravilloso que existe, el Señor Jesús, alguien que siempre hizo todo perfecto, que nunca hizo nada malo, ni siquiera en contra de sus enemigos, pidió perdón para ellos. Y sin embargo, su Padre, Dios mismo, lo maldijo por amor a mí y por amor a ti. Y por eso, aunque el Antiguo Testamento termina con una maldición, es una manera de Dios, de que Dios nos recuerda, ¿sabes? Esa maldición yo la coloqué en mi propio Hijo para amarte a ti. Yo no puedo explicarlo. Y dudo que aunque pasemos años y años, siglos y siglos en la eternidad, podamos ni explicar ni comprender ese amor de Dios. Que nosotros viviendo con tantas manchas en nuestra vida, tantas situaciones complicadas, tantos problemas, tantas rebeldías contra Dios, Él decida hacer que sea su propio Hijo, el perfecto, el único, el que es colgado en un madero, maldito por todos. Nadie creería jamás en alguien crucificado, pero sencillamente por amor a mí y por amor a ti. Por eso, ese compromiso que el pueblo hizo cuando escuchó al profeta Malaquías y se dieron cuenta de sus manchas, de las manchas en su vida, pero que duró muy poco tiempo. A mí me encantaría que lo hiciéramos, pero que durara por toda nuestra vida. Porque ya no hay nada que pueda maldecirnos, nada que pueda quitarnos la vida que el Señor nos ha regalado, sino que ahora vivimos sabiendo que el que es el templo de Dios, el que resucitó, nos ha hecho a cada uno de nosotros su templo. Por eso no se habla en el Nuevo Testamento nunca más del templo y una y otra vez nos repite que nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Cuando alguien que no conoce al Señor quiere ir a hablar con el Señor, quiere conocer al Señor, puede leer su palabra, puede ver la historia del Señor Jesús, el Espíritu Santo le va a hablar, pero si quiere ir a un templo, ¿sabes a dónde tiene que ir? A vernos a cada uno de nosotros. Yo no entiendo que el Señor haya dejado esa responsabilidad en mí, en cada uno de nosotros. Pero me encanta saber que Él ha puesto su Espíritu dentro de nosotros para que podamos vivir de una manera diferente. Por eso vamos a descansar en Él, confiar en Él, pedirle de todo corazón que no haya manchas en el altar de nuestra vida, en nada que hacemos, y que podamos honrar al Señor en todo. Y que cuando los demás nos ven, aun a pesar de nuestros defectos, puedan ver algo de la honra del Señor, de la gloria del Señor en nuestra vida, y puedan ver algo de aquel que aceptó voluntariamente ser maldito por ti y por mí, porque nos ama tanto que aquella maldición le pareció poca cosa con tal de ganarnos a cada uno de nosotros. Ese es nuestro Salvador. Y con Él tenemos que disfrutar toda nuestra vida, ahora y por toda la eternidad.